Todos en esta casa sois un atajo de débiles, como lo era tu padre. Te noto inquieto, como si tuvieras la cabeza en otro sitio. Voy a perdonar, jamás lo haré. ¿Me estás escuchando, Gaspar? ¡Respóndeme! El asesino de Gaspar en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 131, 3 de abril. Victoria enloquece y culpa a José Luis de la muerte de Gaspar. Mañana en Valle Salvaje. La lluvia caía con furia sobre las tierras de Valle Salvaje cuando Victoria se adentró en el sendero que conducía a la arboleda. Vestida de riguroso luto, con un velo negro que apenas dejaba entrever su rostro demacrado, la mujer avanzaba sin dirección, como si buscara desesperadamente un lugar donde enterrar su pena. Desde la distancia, podía verse cómo sus hombros temblaban bajo el peso de una congoja que no encontraba alivio. A su alrededor, el viento silbaba de manera lúgubre, casi en sincronía con los sollozos que brotaban sin control de su garganta. La noticia de la muerte de Gaspar había conmocionado a todos, pero en ella había provocado una grieta irremediable. Su estado mental, ya frágil, se desmoronaba como un castillo de naipes. Aquella misma mañana, el cuerpo de Gaspar había sido velado en la casa pequeña. Un silencio sepulcral se apoderó de cada habitación mientras la familia y algunos allegados se reunían para rendir sus últimos respetos al joven. Los débiles rayos de sol que atravesaban las ventanas parecían proyectar, sobre los rostros de los presentes, el dolor y la incredulidad por lo sucedido. José Luis mantenía una actitud tensa y reservada. A pesar de mostrarse compungido ante la tragedia, su mirada revelaba una inquietud que nadie más compartía, como si de pronto comprendiera que la muerte de Gaspar podía traerle consecuencias inesperadas. Había demasiados secretos vinculados a aquel crimen, demasiados hilos que, si se tiraban, podían deshacerse y exponer la verdad. Victoria, por su parte, no pronunciaba palabra. No había lágrimas en sus ojos. O al menos, no las mostraba. Y aquel silencio la envolvía en una aura casi antinatural. Algunos creyeron, en un primer momento, que su entereza era producto de una fuerza de voluntad inquebrantable, esa misma que la había llevado a ganarse el respeto y el temor de todos en el valle. Sin embargo, detrás de esa máscara de aparente serenidad, se libraba un combate interior. La culpa se había instalado en su conciencia y la atormentaba, recordándole sin cesar que el autor del atentado contra Gaspar era el mismo a quien ella y José Luis habían contratado para dar muerte a Pedrito. Todo esto era demasiado. La mezcla de remordimiento, dolor y rabia empezaba a calcinar su cordura. Cuando el féretro fue cerrado para siempre, la atmósfera se cargó de un desasosiego palpable. Nadie sabía qué hacer ante la explosión emocional que podía desencadenarse en cualquier momento. Pedrito, extrañamente, se mantenía cerca de Victoria. Quizá fuera el único que, de algún modo, entendía la dimensión de su sufrimiento, puesto que era el joven que también había estado en la mira de los asesinos. Isabel, la incondicional confidente de Victoria, intentaba consolarla, pero el corazón de la afligida madre estaba destrozado. Se consideraba culpable, y al mismo tiempo, deseaba aferrarse a una esperanza de venganza contra quien hubiera disparado esa bala letal. A medida que avanzaban los días, los habitantes de Valle Salvaje comenzaron a percibir cambios en el comportamiento de Victoria. Algunas veces se la veía deambular sola por caminos solitarios, hablando en voz alta como si Gaspar aún caminara a su lado. Otras, permanecía encerrada en su habitación, contemplando fijamente un retrato de su hijo,
con los ojos inyectados de furia y desesperación. En una ocasión, cuando José Luis entró a buscarla para discutir asuntos relacionados con la finca, la encontró acariciando la camisa favorita de Gaspar, repitiendo su nombre una y otra vez. Fue un momento desconcertante para él, pues jamás había visto a Victoria tan vulnerable. El deterioro de la salud mental de la señora empezó a hacerse evidente para todos. Las murmuraciones no tardaron en multiplicarse en el pueblo. Algunos aseguraban que Victoria había enloquecido de dolor. Otros afirmaban que ella solo fingía para manipular la situación y sacar provecho de la tragedia. Pero la realidad era más compleja. Su mente se había fracturado por la culpa y el luto, y las consecuencias amenazaban con sacudir los cimientos no solo de la casa pequeña, sino de toda la región. Mientras tanto, José Luis vivía preso de la angustia. Su boda con Victoria estaba prevista para dentro de unas semanas, y la inestabilidad de su prometida ponía todo el plan en riesgo. Por más que intentara mostrarse comprensivo ante el sufrimiento de la mujer, su verdadera preocupación era que saliera a la luz la conspiración que ambos habían urdido contra Pedrito. Temía que, en un arranque de locura, Victoria soltara la verdad y lo arrastrara a un escándalo del que no podría escapar. Una tarde, reuniendo el coraje necesario, intentó mantener una conversación seria con ella. «Victoria, no podemos seguir así», dijo con voz contenida, tratando de no alterarla. «Entiendo que estés sufriendo, que todo lo que ha pasado te atormente, pero tenemos que mantener la cabeza fría. Tu posición y la mía dependen de ello». Ella se volvió hacia él con los ojos desencajados, brillantes de enojo y desconsuelo. Sus labios temblaron un instante antes de pronunciar unas palabras cargadas de resentimiento. ¿Mantener la cabeza fría? Mi único hijo está muerto. ¿Realmente crees que me importa tu maldita boda o lo que puedan opinar los demás? José Luis dio un paso atrás. Por un segundo, consideró la posibilidad de que Victoria estuviera más cuerda de lo que todos suponían, y que aquella actitud no fuera más que una artimaña para manipularlo. Pero bastó mirarla un poco más para reconocer en su mirada un dolor auténtico, casi inhumano, que lo sobrecogió y lo hizo sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. Se retiró sin decir nada más. Al anochecer, en la casa grande, Atanasio discutía con Matilde sobre la necesidad de detener a Raimunda, la madre de ambos, cuyo deseo de venganza se intensificaba conforme las semanas avanzaban. Raimunda había jurado que haría pagar a quien fuera responsable de la muerte de Gaspar, aunque en realidad lo que la movía eran rencores antiguos y un odio visceral hacia Victoria. Atanasio sabía que la ira de su madre era desmedida, y que llevarla hasta sus últimas consecuencias podría desatar una guerra sin precedentes entre las familias. Por ello, después de tanto pensarlo, decidió confiar en Matilde. Al fin y al cabo, ella era la única persona con suficiente poder de persuasión como para frenar la furia de Raimunda. «Matilde, temo que nuestras vidas corren peligro», dijo Atanasio, con el semblante preocupado. Madre no va a detenerse hasta ver a Victoria completamente hundida. Pero hay algo que no puedes contarle, algo que podría encender aún más su sed de venganza. Matilde, intrigada, lo instó a hablar. Fue entonces cuando Atanasio le reveló que Raimunda llevaba años alimentando un secreto deseo de vengarse no solo de Victoria, sino también de quien fuera capaz de protegerla. Ese rencor se remontaba a la época en que la familia de la duquesa, como la llamaban algunos,
había expulsado a los campesinos de unas tierras vecinas, entre ellos a un hombre muy cercano a Raimunda. Aunque nadie supo con exactitud qué ocurrió, se sospechaba que aquel acto de desalojo había precipitado la muerte de un ser querido para ella. Aquella tragedia marcó un antes y un después en la relación entre las dos familias. Matilde escuchó, horrorizada, comprendiendo que si ese pasado volvía a salir a la luz, el conflicto se haría insostenible. Prometió mantener el secreto a toda costa. Entretanto, en la casa pequeña, la situación con Victoria daba un vuelco aún más inquietante. En medio de una discusión con José Luis, la mujer se descontroló con acento agudo y lo acusó a gritos de ser el responsable de la muerte de Gaspar. Afirmó que él había tenido la idea de contratar a aquel sicario, que en realidad nunca quiso poner en riesgo la vida de Pedrito, pero que ahora era su propio hijo quien yacía bajo tierra. La escena se desarrolló ante la mirada atónita de Isabel y Pedrito, quienes intentaron calmar a Victoria, pero ésta salió corriendo de la habitación, presa de una histeria que dejó a todos conmocionados. Los rumores no tardaron en extenderse por todo Valle Salvaje. Victoria acusaba directamente a José Luis de haber asesinado a Gaspar. Aunque muchos no le daban crédito, pues conocían el lazo que los unía, la duda empezó a asentarse en la mente de quienes sabían que, detrás de la respetable fachada de la pareja, existían secretos oscuros. José Luis reaccionó con furia e indignación. Sentía que la reputación que tanto había cuidado estaba a punto de derrumbarse y que, de no controlarse la situación, su futuro compromiso quedaría hecho añicos. Se esforzó por negar categóricamente cualquier implicación, calificando las acusaciones de Victoria como desvaríos de una mujer consumida por el dolor. En medio de esta tensa atmósfera, Adriana fingía que su matrimonio con Julio era un remanso de paz, tal como él le había suplicado. Se presentaban juntos en recepciones y reuniones familiares, intercambiando gestos de cariño ante las miradas escépticas de quienes los rodeaban. Sin embargo, Rafael, amigo de ambos y conocido por su visión crítica, no podía aceptar tan fácilmente aquel teatro. Sentía que los dos estaban cometiendo un error al simular armonía cuando, puertas adentro, la relación pendía de un hilo. El descontento de Rafael se hizo evidente una noche en la que coincidieron en el salón de la casa grande. El hombre, con voz queda, le recriminó a Adriana su postura hipócrita. ¿Crees de verdad que puedes fingir por siempre, Adriana?, susurró, tratando de no alzar demasiado la voz. Julio no es el hombre íntegro que aparenta ser, y tú lo sabes mejor que nadie. La mujer, visiblemente incómoda, desvió la mirada y se excusó con un gesto. El espectáculo que daban de cara al exterior tenía, según ella, un propósito noble: evitar un conflicto mayor en medio de la turbulencia que azotaba el valle. Pero su conciencia empezaba a pesarle. Cada vez que miraba a Rafael, sentía la punzada de la culpa y la tentación de romper el silencio, de confesarle cuánto deseaba liberarse de la máscara que llevaba puesta. Mientras las tensiones se agudizaban, Mercedes y Bernardo discutían una estrategia desesperada para localizar a Felipe, aquel hombre misterioso que parecía ser el único capaz de revelar el pasado que unía a Victoria con el duque. Aunque pocos lo sabían, Victoria había estado relacionada con un noble de dudosa reputación, y la aparición de Felipe podría poner sobre la mesa documentos y testimonios que cambiarían el rumbo de la historia en Valle Salvaje. Mercedes, siempre intrépida, presionaba a Bernardo para que agilizara la búsqueda.
Estaba convencida de que, en cuanto el nombre del duque volviera a pronunciarse, se destaparían intrigas que llegarían hasta los más altos rincones del poder local. El clima, como si reaccionara al ambiente convulso, ofrecía tormentas incesantes. Las noches eran frías y tempestuosas, los vientos aullaban entre los árboles, y el lodo en los caminos hacía casi imposible el tránsito normal. Resultaba simbólico que justo en medio de tanta oscuridad, llegara a la casa grande una visita inesperada en plena madrugada. Irene, que tenía un sueño ligero, fue la primera en escuchar los golpes insistentes contra la puerta. Tomó una lámpara y, temblando, se aproximó para abrir. Al ver el rostro de la persona que había llegado, retrocedió con un jadeo de sorpresa. Minutos después, Mercedes bajó presurosa y se quedó petrificada al contemplar al visitante. Aquella presencia no solo era imprevista, sino que despertaba antiguos recuerdos y temores. Un susurro de consternación recorrió los pasillos de la casa grande cuando se supo de esta llegada. No tardaron en encenderse comentarios y conjeturas acerca de la identidad del forastero, y el rumor se propagó con más velocidad que los relámpagos que surcaban el cielo nocturno. Quienes se habían enterado de su aparición, se preguntaban con ansiedad qué consecuencias tendría su arribo en un momento tan crítico. Pero nadie estaba preparado para la conmoción que se desataría con el paso de las horas. La misma noche en que este enigmático personaje irrumpió en la casa grande, Victoria se hallaba en la casa pequeña, más agitada que nunca. Sus sirvientes la habían visto salir de su habitación con la mirada perdida, agarrando entre sus dedos una fotografía de Gaspar. En la penumbra del pasillo, se balanceaba de un lado a otro, tarareando una canción de cuna que, según se contaba, había sido la favorita de su hijo en la infancia. Al percatarse de la escena, Pedrito y una ama de llaves corrieron hacia ella, temerosos de que sufriera un desmayo o, peor aún, de que se hiciera daño. Pero Victoria, en un arranque de lucidez efímera, alzó la mirada y pareció reconocerlos. Un segundo después, las lágrimas brotaron al fin de sus ojos, y un grito desgarrador inundó los corredores. Me lo arrebataron. Me lo arrebataron por mi culpa. La intensidad de aquel lamento estremeció a quienes lo escucharon, pues era la primera vez que Victoria lloraba públicamente la muerte de Gaspar. Hasta ese entonces, su dolor se había manifestado de manera errática, entre la negación y la furia. Ahora, ver a aquella mujer, antes implacable y dominante, derrumbarse de tal forma, conmovió incluso a quienes guardaban resentimientos hacia ella. Se extendió la idea de que, tal vez, Victoria necesitaba más ayuda que nunca, y que su aparente fortaleza no era sino un muro a punto de colapsar. La mañana siguiente transcurrió bajo el signo del caos. José Luis, perturbado por las acusaciones de Victoria, planeó una estrategia para acallar rumores. Decidió convocar a ciertos personajes influyentes de Valle Salvaje, entre ellos un notario y un par de autoridades locales, con el fin de respaldar su versión de los hechos. Que Gaspar había sido víctima de un ataque confuso, sin relación alguna con los planes previos que él y Victoria habían tramado. Pretendía presentar documentación falsa que lo exculpara y, de paso, dejara entrever que la inestabilidad mental de Victoria era la culpable de sus delirantes señalamientos. Con esta maniobra, él buscaba salvaguardar su reputación y continuar adelante con sus planes de boda,
aunque cada vez dudaba más de que Victoria estuviera en condiciones de casarse. Paralelamente, Atanasio continuaba lidiando con la furia de Raimunda. La anciana, poseída por un rencor ancestral, maldecía el nombre de Victoria cada vez que se enteraba de un nuevo detalle relacionado con la muerte de Gaspar. Atanasio temía que su madre pudiera llegar a cometer algún acto irreversible, y esa preocupación lo mantenía en vilo. Matilde, fiel a su promesa, guardaba silencio sobre lo que Atanasio le había confesado, pero los remordimientos la acosaban. Sabía que, si las cosas se salían de control, Raimunda podría desencadenar una serie de represalias que terminarían por arrasar el frágil equilibrio de los clanes en el valle. En ese clima de tensión e incertidumbre, muchos empezaron a preguntarse por qué nadie veía a Adriana desde hacía varios días. La mujer se había encerrado en su hogar, alegando una súbita enfermedad que la mantenía en reposo absoluto. Julio, que se presentaba como un esposo preocupado, evitaba dar detalles, pero en privado mantenía discusiones intensas con ella, obligándola a sostener su farsa matrimonial cuando se recuperase. Rafael, por su parte, estaba exasperado. Quería que Adriana le confiara qué sucedía en realidad, que le contara si existía una razón más profunda para su silencio. Sin embargo, ella se limitaba a implorarle que respetara su espacio y su necesidad de calma. La confirmación de las sospechas de Rafael llegaría muy pronto, cuando, en un acto de desobediencia hacia Julio, Adriana decidió escribir una carta a su antiguo confidente. En ella, confesaba sus miedos y la razón por la que pretendía continuar con aquella mentira conyugal. La familia de Julio ejercía una enorme influencia en la región, y el padre de él tenía pruebas que podrían hundir al hermano de Adriana en un escándalo financiero. Para proteger a su hermano, ella se veía obligada a mantener una apariencia de matrimonio estable, bajo amenaza de represalias. Todo ese peso caía sobre sus hombros y la sumía en una agonía que la desgarraba día tras día. Mientras las intrigas se multiplicaban, Mercedes seguía presionando a Bernardo para localizar a Felipe. Se rumoreaba que lo habían visto en una región costera, oculto en un modesto hostal, pero nadie podía confirmarlo con certeza. Existía la posibilidad de que Felipe hubiera utilizado una identidad falsa, pues era consciente de que su vida correría peligro si alguien descubría que guardaba documentos comprometedores sobre el pasado de Victoria y el duque. Mercedes, conocedora de la enorme influencia que el duque podía tener sobre las decisiones políticas y económicas del valle, temblaba ante la idea de que saliera a la luz un escándalo mayúsculo. Sin embargo, también comprendía que, si se destapaban ciertos hechos, la muerte de Gaspar podría adquirir un nuevo matiz y, quién sabe, quizá desenmascarar a los verdaderos responsables de su asesinato. En esos días de zozobra, la figura de Pedrito destacaba como un faro de inocencia en medio de tanta oscuridad. El muchacho, asustado por los rumores y las constantes peleas entre los adultos que lo rodeaban, procuraba mantenerse cerca de Isabel o de alguna otra persona de confianza. Su ingenuidad lo salvaguardaba, pero al mismo tiempo lo volvía vulnerable. Muchos se preguntaban cuál sería el destino de aquel niño que, tiempo atrás, había estado en la mira de los asesinos que ahora le habían arrebatado la vida a Gaspar. El atardecer de la siguiente jornada fue testigo de uno de los episodios más dolorosos para la familia de Victoria. La mujer, en un arranque de lucidez mezclada con rabia, decidió visitar la tumba de Gaspar.
Cuentan que se acercó al sepulcro con pasos vacilantes, mientras la brisa fresca agitaba los pliegues de su vestido de luto. Al llegar junto a la lápida, susurró unas palabras ininteligibles y, de pronto, estalló en una furia incontenible. Golpeó el suelo, arañó la tierra, como si quisiera desenterrar a su hijo para traerlo de vuelta a la vida. Los presentes, entre ellos, Pedrito, que la seguía de lejos, contemplaron aterrados cómo Victoria se derrumbaba, presa de un paroxismo de dolor que la dejaba sin aliento. Tras varios minutos de desconsuelo, fue Isabel quien consiguió calmarla. Se abrazaron durante un largo rato, mientras los murmullos de los curiosos crecían a su alrededor. Muchos sintieron lástima por aquella mujer, antes tan poderosa, que ahora, a ras de la tumba de su hijo, parecía una marioneta rota, sin fuerzas para sostener su propio peso. Consciente de que debía protegerla, Isabel guió a Victoria de regreso a la casa pequeña, donde se aseguró de que recibiera cuidados, agua y ropa seca. En su habitación, Victoria se aferró a Isabel como a un último ancla de cordura, y le confesó, entre sollozos, que el remordimiento la estaba matando. Cada noche soñaba con la mirada de Gaspar acusándola de haber provocado su muerte. Sentía que no podría soportarlo mucho tiempo más. Mientras Victoria luchaba contra sus demonios internos, José Luis intensificó sus reuniones con los hombres más influyentes del valle, procurando blindarse frente a las acusaciones. Consideraba la posibilidad de encargar a alguien, silenciar ciertos rumores y, si era necesario, comprar el silencio de quienes pudieran relacionarlo con el sicario que mató a Gaspar. Tal era el miedo que lo carcomía, que incluso barajó la idea de anular la boda con Victoria, siempre y cuando pudiera encontrar una forma de salir indemne del escándalo. Sin embargo, la ambición lo frenaba. A su lado, Victoria significaba poder y control sobre las propiedades, y aunque la mujer estuviera al borde de la locura, su nombre y su fortuna seguían siendo un gran atractivo para José Luis. A la par, Atanasio y Matilde, cada uno desde su trinchera, hacían malabares para contener a Raimunda. En la penumbra de su habitación, la anciana juraba una y otra vez que ella se encargaría de hacer justicia por Gaspar. Atanasio, desesperado, le recordaba que Gaspar había muerto en circunstancias confusas, que había demasiados intereses alrededor de esa tragedia. Pero Raimunda, testaruda, replicaba con vehemencia que no le importaban las motivaciones políticas ni los tejemanejes de José Luis. Alguien tenía que pagar por la sangre derramada, y ese alguien, a sus ojos, no podía ser otro que Victoria. El odio que sentía la empujaba a cometer locuras, y cada día se acercaba más el momento en que cruzaría el límite de lo razonable. La tensión aumentó aún más cuando, a la mañana siguiente, se supo que la visita misteriosa en la Casa Grande estaba relacionada de algún modo con los negocios del duque. Se rumoreaba que el recién llegado poseía documentos valiosísimos que podrían incriminar a varias personas en el asesinato de Gaspar, o bien desviar las sospechas hacia un enemigo oculto. Ante estas versiones, Mercedes y Bernardo redoblaron esfuerzos. Si conseguían convencer a aquel individuo de colaborar con ellos, tal vez podrían descubrir la verdad y, en el mejor de los casos, aliviar el dolor de Victoria, demostrándole que las cosas no sucedieron tal como ella creía. Sin embargo, todo se movía en un terreno resbaladizo, lleno de intrigas y medias verdades. A medida que las horas transcurrían, crecían las dudas sobre quién estaba detrás de cada paso,
quién manipulaba las cartas y quién era simplemente una pieza más en un juego de poder que superaba la comprensión de los habitantes de Valle Salvaje. El mismo aire parecía cargado de sospecha, y la certeza de que algo grande y trágico se avecinaba se extendía como un rumor entre las gentes del pueblo. Miraban hacia la casa pequeña, donde Victoria se debatía entre la demencia y el remordimiento, y luego volvían la vista hacia la casa grande, donde la enigmática visita abría puertas hacia un pasado que pocos conocían. Mientras la noche volvía a caer, se veían furtivas luces encendiéndose tras las ventanas de ambas casas. Se presentía que, en cualquier momento, un nuevo estallido de furia, un hallazgo imprevisto o una revelación aplastante sacudiría los cimientos de Valle Salvaje. La muerte de Gaspar había sido la chispa que encendió un barril de pólvora enterrado desde hacía mucho tiempo en aquel lugar. Una mezcla de odios antiguos, traiciones familiares y alianzas peligrosas. Y ahora, con la salud mental de Victoria pendiendo de un hilo, nada parecía más amenazante que las palabras que ella pudiera pronunciar. José Luis, temeroso de verse involucrado, planeaba soluciones desesperadas. Raimunda, con su rencor incandescente, buscaba la forma de consumar su venganza. Atanasio, Matilde, Adriana, Rafael, Mercedes, Bernardo e incluso Irene se encontraban atrapados en una red de secretos que se estrechaba cada vez más a su alrededor. En este ambiente cargado de tensión y tormentas que no cesaban, cada habitante del valle sentía que caminaba sobre cristales rotos, sin saber cuándo uno de ellos rompería definitivamente su frágil equilibrio. Solo una cosa estaba clara para todos. La muerte de Gaspar no sería el fin de la tragedia, sino el inicio de un capítulo aún más oscuro en la historia de Valle Salvaje. Y mientras la lluvia seguía azotando con ímpetu las ventanas durante la noche, se escuchaban a lo lejos los pasos inciertos de Victoria, vagando entre sombras y fantasmas, perdida en el recuerdo de su amado hijo y atrapada en el laberinto de su propia culpa. No habría paz mientras el asesino de Gaspar siguiera suelto. Y no habría redención mientras las voces del pasado continuaran susurrando secretos imposibles de ignorar.